Buenos días. Gracias a Dios podemos retransmitir de nuevo hoy. Lamentamos que ayer tuvieron que suspenderse las clases por problemas técnicos con el transmisor, pero de nuevo hoy nos ha concedido Dios un día más y también la oportunidad de continuar con nuestras clases, y antes de hacerlo deseamos pedir la bendición y la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos en esta hora, agradeciéndote por la oportunidad de estudiar tu santa palabra, por la oportunidad que tú nos das de entender el pasado para poder proyectarnos en el futuro hacia el propósito que tú tienes para nosotros como pueblo. Rogamos tu dirección por medio de tu Santo Espíritu y tu presencia que ilumine nuestras mentes y dirija nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de ayer concluyó con la triste noticia que el pueblo, la monarquía de Israel fue dividida. Y encontramos esta constatación en Primera de Reyes, capítulo 12. Y es denominada de hecho la rebelión de Israel, que la encontramos también en Segunda de Crónicas 10. Y queremos analizarlo ahora, el momento en que Dios previó esa situación y cuál fue su mensaje, y después la caída ya definitiva de los 10 estados del norte que formaban la nación de Israel. Deseamos ir entonces a Primera de Reyes, capítulo 12, y aquí encontramos cuando Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Es cuando se produce la separación, y consideremos ahora el mensaje que Dios le había dado a Jeroboam, avisándole de esta situación. Y para ello queremos ir a Primera de Reyes 11. Y queremos analizar el modo en que el profeta le anunció a Jeroboam la razón, el porqué de esta división. Nos dice así, versículo 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. De hecho, la monarquía era prácticamente nueva, así como este manto del profeta, que era nuevo, simbolizaba, ya que hemos analizado ya que solo habían tenido 3 reyes hasta ese momento, Saúl, David y Salomón. Era esa capa nueva, que ahora era dividida. Dice el Señor aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino
de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Es la segunda vez que se nos habla de la división, y la división consistía en 2. En principio iba a ser solo la tribu de Judá, pero después sabemos que Benjamín también tomó partido con Judá, así que serían 2 y 10. Ahora, esta era una división política y geográfica, y lo dice claramente, dice, a la dinastía de David yo daré estas 2 tribus, y a ti te daré las 10, así que era una división política, porque iban a tener reyes diferentes, iba a haber una división geográfica, porque iban a ser 2 naciones diferentes con fronteras. Sin embargo, igual que se repite hasta aquí en 2 ocasiones, y veremos que se vuelve a repetir en el mismo capítulo otra vez, esta división política y geográfica, no se percibe ninguna división a nivel religioso, porque en la misma proporción se repite que Jerusalén, dice, es la ciudad que yo he elegido para poner mi nombre. Ahí estaba el templo, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaban los 10 mandamientos, ahí se realizaba todo el sistema religioso judío. Así que la división política, administrativa y geográfica que se estaba dando en ningún momento era una división religiosa, porque Jerusalén tenía que seguir siendo el centro de adoración. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta dentro de este contexto. Vamos adelante. El 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y ahora viene lo siguiente. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edificaré a David, y yo te entregaré a Israel. Así que si Jeroboam era fiel, le prometía también una dinastía. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces, estos son los precedentes. Ahora veamos, Jeroboam tenía esa información y se le había dado instrucciones específicas. Ahora, ¿qué es lo primero que hizo Jeroboam después que fue coronado rey? Y ahora nos vamos a Primera de Reyes 12, que es un segundo momento, ya después de la muerte de Salomón y de la división. Leemos a partir del 25, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Fíjense qué interesante. Jeroboam tenía la completa comprensión que el profeta Ahías le había dado, que la división era netamente política, administrativa y geográfica. No era una división religiosa. Porque él aquí menciona y dice claramente, bueno, aquí enfrentamos un problema, porque si las 10 tribus tenían que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes, recuerden el calendario religioso, y ofrecer
todos sus sacrificios en Jerusalén, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Con el tiempo se iba a disolver el reino de las 10 tribus y todas las 10 tribus iban a volver a unirse con las otras 2. Y de hecho ya estaba el precedente, si lo recuerdan, de esa división que se produjo también en el tiempo de David. Entonces, con el fin de evitar que alguna vez pudieran unirse de nuevo, él hizo un plan. Y el plan era que las 10 tribus no fueran a Jerusalén. Y ese fue uno de los primeros errores. Vamos a verlo. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Él estableció 2 centros de culto. Uno en Dan, aquí nos lo dice el versículo, uno en Dan y otro en Betel. De manera que el pueblo rompiera su relación religiosa. Pero hizo más. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre los del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Recuerden que en el Pentateuco se habían establecido las ciudades de los levitas, que estaban distribuidas entre las 12 tribus, a ambos lados del Jordán. ¿Y ahora qué pasa? En el territorio de esas 10 tribus que Jeroboam estaba reinando, había levitas, había sacerdotes. Pero ¿qué pasaba? Esos sacerdotes obviamente iban a ir siempre a cumplir su ciclo de actividad y de deber a Jerusalén. Y él quería evitar esto, quería que hubiera una división religiosa, y eso era contrario a la voluntad de Dios. El Señor no había pedido una división religiosa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Establece centros de culto, aparte de los de Dan y de Betel, y además otro linaje sacerdotal. Y la Biblia expresa definitivamente que no eran de los hijos de Leví. Y el 32 dice: entonces instituyó Jehová fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Recuerdan cuáles eran las características del pacto? El pacto era la ley de Dios más todo el resto de las leyes religiosas, el código civil de Israel, que lo encontramos en el Pentateuco, más todo el sistema de sacrificios, todo el linaje sacerdotal, que estaba regulado a través del calendario religioso. Y ahora, ¿qué es lo que hace Jeroboam?
rompe el pacto. No van a ir a Jerusalén más. No van a realizar el sistema de sacrificios de acuerdo al calendario que Dios había dado en Levítico 23. No iban a celebrar las mismas fiestas y no iban a tener los sacerdotes que Dios había elegido. Y es muy interesante la terminología bíblica porque dice, conforme había inventado de su propio corazón. Así que él se la inventó esta religión. Jeroboam se inventó una nueva religión. Él no quería que hubiera solo una división territorial y política, quería que hubiera una división religiosa. Y la razón era que con el tiempo volverían las 10 tribus a Jerusalén. Así que él rompió su pacto con Dios. Y la condición por la cual habían sido divididos, él hizo exactamente lo que Ahías le había dicho que no debía hacer. Y vamos a ir entonces a Primera de Reyes 14, donde ese mismo profeta Ahías, después de que él ha hecho esto, considerando que Ahías le dio el mensaje en Primera de Reyes 11, la acción está en Primera de Reyes 12 por parte de Jeroboam, en Primera de Reyes 14 encontramos la amonestación. Y dice así, Primera de Reyes 14, del 7 adelante dice, ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí mi reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la prosperidad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. No habría dinastía de Jeroboam. Con él terminaría el proceso. Sabemos que hubo algunos de ellos, pero que la dinastía terminó. El 13 dice, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a su pueblo, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Asera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel, etc. Así que aquí encontramos una profecía. Ya está la profecía de la destrucción, de la desaparición de las 10 tribus. Y dice, ¿cuándo? Y él arrancará a Israel de esta buena tierra y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Asera. Así que, Primera de Reyes 11, el anuncio del profeta Ahías a Jeroboam, las condiciones. Primera de Reyes 12, la separación. Y todo lo que Jeroboam hizo que era contrario a lo que Dios había dicho. Tal como lo describe el profeta, dice, echó a Jehová tras sus espaldas y rompió toda la estructura religiosa que Dios había creado para su pueblo. En Primera de Reyes 14 encontramos la profecía. Una, la dinastía de Jeroboam no permanecería. Dos, la deportación de las 10 tribus más allá del Éufrates.
Y de aquí nos vamos a ese momento en que se cumple Primera de Reyes 14. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver cuáles son las razones. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, mientras que Jerusalén era la capital del estado de Judá, Samaria era la capital del estado de Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Así que el sitio de la ciudad de Samaria duró 3 años y fue realmente algo horroroso. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jarbor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos, es decir, al otro lado del río. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Dios, y temieron a dioses ajenos. Así que ahora vamos a las razones del cumplimiento de Primera de Reyes 14. Estamos analizando Segunda de Reyes, capítulo 17, que lo tenemos que ubicar entre el año 722-723 antes de Cristo, bajo el imperio asirio. Entonces, primera razón de la desaparición del Estado de Israel. Una, se nos dice: temieron a dioses ajenos. Así, en otros términos, idolatría. Vamos adelante. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Así que ellos rechazaron los estatutos que Dios había dado, que estaban en el Pentateuco, y ellos adoptaron 2 modalidades de comportamiento. Uno, el que ellos hicieron. ¿Recuerdan la declaración de Jeroboam? Que él hizo conforme tenía en su corazón, y otro, copiaron los modelos del exterior. Entonces, aquí se nos dice, anduvieron en los estatutos. No en los estatutos de Jehová, que estaban en el Pentateuco. Así que tomaron otra regulación legal, civil y religiosa de las otras naciones. Así que lo que hicieron fue edificar lugares altos. Dicho de otro modo, hicieron otros centros de adoración que no eran Jerusalén. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo alto y debajo de todo árbol frondoso, de nuevo, la idolatría. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a la ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Así que
estos tres elementos. Eran una rebelión directa contra Dios, porque dice, Dios les había dicho, no debéis hacerlo, y ellos hacían precisamente eso. Más, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, y esta es la segunda sección de las clases de hoy que tendremos, todas esas amonestaciones dadas por los profetas y los videntes. Dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Así que aquí tenemos una referencia directa a todo el Pentateuco. Recuerden esa copia de la ley, de la Torá, de los 5 libros que tenía que entregarse cada vez que un rey era declarado como tal. Ese era el código de leyes, de comportamiento que debía regir la nación. Pero ellos habían tomado otros estatutos, no los de Dios, sino los que ellos inventaron y la copia de las otras naciones. Y aquí venían los profetas y les decían, no, tenéis que volver a retomar esas verdades. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Así que, como resultado, ¿qué ocurrió? Rechazaron el pacto. Y todos el conjunto de estatutos que Dios había dado. El 16 lo enfatiza y dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Y de ahí en adelante se nos dice, pasaron a sus hijos por fuego, etc. Y dice, y el 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Así que al rechazar el pacto, Dios los rechazó. Porque ellos crearon la división religiosa, la cual Dios había prohibido. Dice, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aún Judá, y después, bueno, el tema de Judá que lo trataremos posteriormente. Y vamos, dice el 21. El 20, perdón, dice así. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Recuerden, Primera de Reyes 12 y la profecía de Primera de Reyes 14, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, porque él lo había dicho por medio de los profetas sus siervos. Y el primero que lo dijo fue Ahías, Primera de Reyes 14. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y después vemos cómo hubo el cambio que hizo el rey de Asiria de traer otros pobladores al llevarse los de allá. Así que, lamentablemente, esa fue la condición. Y esa fue la decisión final por parte de Israel y por parte de Dios. Veamos por un momento el mapa que tenemos en pantalla y veremos entonces la división, el territorio que quedó para Judá, el que quedó para Israel, y cómo entre los años 722, 723
se produce la deportación de las 10 tribus para no volver más. Y nos damos cuenta que en este otro gráfica que tenemos aquí, como Oseas fue el último de los reyes, mientras que después continúa el reino de Judá por más o menos otros 120 años. Esta es la referencia que necesitábamos para hacer el contacto con esta clase que vamos a iniciar ahora, que es los profetas. Si lo recuerdan, acabamos de leer en Segunda de Reyes 17 cómo el Señor envió a profetas y videntes para que ellos cambiaran su modo de conducirse. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar ahora. Y vamos a introducirnos de lleno en este tema. Y empezaremos con el libro de Isaías. El nombre Isaías significa Jehová salva. El escritor es el propio Isaías. Y la datación, insistimos en que las fechas siempre son aproximativas, son del 746 al 686 a.C., cuando él actuó en su ministerio y se engloban los mensajes que incluyen su libro. El libro es una combinación de poesía y de prosa histórica y narrativa. Generalmente en las Biblias más comunes no hay diferencia entre la poesía y la prosa, pero los últimos esfuerzos que se han hecho en las nuevas ediciones de la Biblia se ha intentado que se preserve el texto original que estaba en poesía, aunque obviamente la rima se haya perdido, pero sí generalmente el texto se escribe en cursiva, de modo que el lector pueda visualizar el texto que estaba originalmente en poesía y diferenciarlo de aquel que estaba inicialmente en prosa. Esto es muy importante precisamente porque los puntos álgidos del mensaje de Isaías están siempre escritos en poesía y por esa razón está entremezclada, entretejida a lo largo de todo el libro una narración histórica o una descripción de una visión en prosa y repentinamente los últimos pensamientos o los que fueron más impresionantes para el profeta y que el Señor le pidió que especialmente subrayara o enfatizara, aparecen de repente en poesía y después continúa el texto en prosa. Así que es un libro muy atractivo, no solamente en su estructura literaria como tal, sino también en el contenido que incluye. Si hemos considerado cuidadosamente las fechas, nos daremos cuenta que Isaías fue testigo de la desaparición del Estado de Israel y de la desgracia que después seguiría también en el estado de Judá. Y en ese contexto es que Isaías presenta su mensaje. Y por eso la primera sección del libro, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 6, se dedica específicamente a la apostasía nacional. Y queremos considerar algunos de los puntos más significativos al respecto. Vayamos pues a Isaías capítulo 1. Y deseamos en primer lugar lo siguiente. El versículo 4 del capítulo 1 dice: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y este mensaje se dio cuando Isaías fue contemporáneo de Amós, o sea, él era el hijo de Amós, fue contemporáneo de el rey Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, los cuales encontramos desde Segunda de Reyes 15 hasta Segunda de Reyes 16. Y queremos considerar por un momento este aspecto en Segunda de Reyes capítulo 15. Habíamos estado en Segunda de Reyes 17 recientemente. Y aquí encontramos a Azarías o Uzías, es conocido por ambos nombres. Y aquí ya Isaías estaba predicando. Y también durante el tiempo de los siguientes que irían adelante. Porque vamos a considerar algo. Fíjense, Azarías era hijo de Amasías y era rey de Judá. Pero era en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel. Aunque Isaías, todo el mensaje lo refiere a los reyes de Judá, a lo largo del libro se entrevé la mención directa a la próxima y cercana destrucción de Israel también. Porque cuando nosotros vamos a Segunda de Crónicas 26, donde encontramos la próxima referencia, Segunda de Crónicas 26, aquí tenemos Uzías, que obviamente es el mismo Azarías de Segunda de Reyes 15, se nos habla al respecto de esto y nos dice así. Esto es parte de las reformas que hizo Uzías, pero como lamentablemente por presunción después se volvió leproso. Después tenemos a Jotam, que lo tiene mencionado aquí Isaías también. Tenemos a Acaz en el capítulo 28 y tenemos Ezequías en el capítulo 29, que es el que restablece el culto del templo, celebra la Pascua y bajo él también se produce una de las invasiones de Sennacherib, que anteriormente él había invadido Israel y la había tomado y tenía el mismo propósito con Judá. Y esa es la razón por la cual Ezequías clamó a Dios en forma especial, ya que se temía esa misma acción que iba a ocurrir con ellos. Sin embargo, Dios no lo permitió. Encontramos la referencia de Isaías en Crónicas respecto al milagro que se produjo en la vida de Ezequías, y era Isaías precisamente el que le fue a dar el mensaje. Así que en ese contexto, en relación a Israel, encontramos estos reyes, pero lo más significativo era también un elemento muy, muy importante y que fue básicamente determinante, porque Ezequías hizo algo muy interesante. Él solicitó que de nuevo hubiera esa unión religiosa entre las tribus. Y vamos a leerlo en Segunda de Crónicas 30. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén. Estas eran tribus del estado del norte, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Sabemos que había una excepción. Siempre se celebraba en el primer mes, pero si había habido problemas de purificación o de viaje, se celebraba el segundo mes la Pascua. Y aquí se nos dice la razón, porque entonces no le podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto es en cumplimiento de Números 9, donde nos habla de esta excepción.
Entonces determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan. Recuerden, en Dan es donde había un monumento conmemorativo a Baal, que lo había establecido Jeroboam diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Dice, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria, porque sí ya había ocurrido la deportación, estos eran los que habían quedado. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Así que venid a Jerusalén, tenéis que venir al lugar a adorar al Dios verdadero que Dios colocó. Y vamos adelante. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón. Pero qué triste lo que pasó, hermanos. Mas se reían y se burlaron de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Así que algunos hombres, o sea, individuos singulares. Ahora, el conjunto de aquellos que habían quedado después de la deportación, se rieron y se burlaron. No quisieron adorar, no quisieron venir a Jerusalén, que era el lugar que Dios había establecido, pero algunos individuales sí lo hicieron. Y de ahí fue en adelante, y sabemos que fue una gran bendición. Pero vamos a ver qué pasó más. Dice, porque una gran multitud de pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no sea purificado según los ritos de purificación del santuario. Jehová oyó Ezequías y sanó al pueblo. Así que nos damos cuenta que aún aquellos que vinieron y reconocían que Jerusalén era el lugar en el que había que adorar, que no podía haber otro lugar de adoración, que no podía establecerse otra organización religiosa, tampoco estaban completamente claros respecto a la doctrina, porque aquí se nos dice que no habían cumplido todos los ritos de purificación, pero como tenían el deseo de hacerlo recto, como habían venido a Jerusalén, el Señor perdonó esas faltas que ellos habían cometido. Así que fue un motivo de gran alegría. Y ocurrió algo interesante. Hechas todas estas cosas, capítulo 31, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de Asera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también por Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Y después se volvió cada uno a su ciudad. Así que eliminaron todos los elementos que eran contrarios al lugar de adoración que estaba en Jerusalén. Y tendríamos muchos más detalles al respecto, pero ruego que lo estudien por ustedes mismos, porque a causa del tiempo no podemos hacerlo. Pero entonces aquí vamos a hacer una pausa para regresar posteriormente en 15 minutos más. El Señor les bendiga. Hasta luego.